cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Aries, ¿cómo dices que estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Veamos entonces, Aries, no sin antes siempre recordarte que estas lecturas son a quien le resuene, extemporáneas, no tienen fecha en el calendario y son bien generales y palabra cierta. Vamos a ver entonces qué hay para ti, qué se presenta, qué tenemos que decirte, mi querido Aries. Vamos. Quieres hacer definitivamente un cambio de ciclo. Sientes que no fluyes, por eso haces el cambio de ciclo. Tampoco hay, como quien dice ahorita, perro quien te ladre. Y tampoco quieres como que ya te desembarazaste, como que ya no tienes decisiones de amor. 3 cartas y 3 cartas que salieron invertidas. Lamentándolo mucho, ¿verdad que sí? Pareciera ser que andas con una tristeza, andas como quien dice, con una pena que la arrastras. Tienes una pena en el alma, tienes una pena de amor. Entonces veo que no fluyes, no estás tomando decisiones de amor. Quieres hacer definitivamente, no te va a quedar más remedio que hacer un cambio de ciclo. Inclusive estás en un coma inducido en este momento. Vaya, de todas maneras, vamos a ver 2 mensajes que te pueden estar mandando tus guías, tu ser interno. Este sería tus guías, digamos, o tu ser interno, que vendría siendo prácticamente lo mismo. 2 mensajes que vienen para ti y vamos a ver el primero de ellos. Y dice: todo es justo y necesario. La verdad saldrá tarde o temprano. Tu balanza se inclina en favor de la verdad. Tarde o temprano algo vas a saber de esta situación. Tarde o temprano vas a tener noticias de esta persona en caso tal de que estés esperando por esta persona. Veo que de verdad estás triste. Yo diría que estás esperando que ocurra cualquier cosa con respecto al pasado. Así de sencillo. Eso es, se me cae esta carta. Dios habla de muchas maneras, aunque no lo escuchemos. ¿Ok? Así que tómalo como te resuene. Vamos a ver qué fue lo que te resonó cuando te dicen que Dios habla de muchas maneras, aunque no lo escuchemos. Vamos entonces a ver. Quiero ver acá 3 cartitas de actuación para ti antes de lanzar las cartas del otro lado, de la otra persona. Vamos a ver qué nos quiere decir la otra persona. ¿Será un pasado, ese pasado que estás esperando, que quizás estás esperando, no puedo asegurarlo? ¿O será entonces un futuro que vendrá para ti? Vamos a ver. Yo estuve leyendo la semana pasada o en estos días o ayer lecturas para solteros. Pronto voy a volverlo a hacer porque creo que voy a tener que hacerlo como más seguido. Las lecturas para los solteros. Siempre las lecturas que yo hago son lecturas para gente que está esperando ese pasado o que viene o que va a venir algo nuevo del futuro o en el presente. Pero ahora voy a empezar a tener que hacer lecturas exclusivamente para solteros. No sé si lo haga una vez a la semana, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí tengo que hacerlo. Vamos pues. Voy a leer, voy a mezclar aquí más. A ver qué hay. Ok. Corto aquí. La voy a hacer por corte. Aquí. 3 cartitas. Veamos qué dice. Aquí está el 2 de bastos. Pareciera ser que si vuelve otra vez, tú serías capaz otra vez entonces como que quizás de arriesgarte. Eso es lo que estoy viendo. Que esta persona vuelve otra vez. Tú quieres que vuelva y definitivamente te vas a arriesgar nuevamente. Así mismo es. Y sí, quieres comenzar una relación quizás desde cero. Y sí que se te ve que a pesar de todo, a pesar de que ese carro no está
no está funcionando como debe ser, tú quisieras por lo menos arriesgarte nuevamente. Quieres a tu personita especial y se acabó. Eso es lo que veo. Que quieres a tu personita especial que venga. Vamos a ver entonces aquí qué es lo que hay. Vamos a ver si es que realmente esta persona está por venir. Veo así definitivamente a esta persona sí le vamos a sacar quizás un poquito más de cartas. A ver cómo está. A ver cómo está esa energía para contigo. Pero no sé, yo tengo aquí un presentimiento, no sé. Vamos a verlo acá. Pero yo tengo aquí como un pálpito. Vamos a ver. Quizás la persona ya se ha desenganchado un poquito. Pero ¿sabes una cosa? Que donde está ahorita no ha conseguido realmente lo que quiere. No ha tenido lo que ha querido. Tiene algunas intuiciones que vienen para sí. Y sí, empieza esa rueda de la fortuna a funcionar. Aunque no está fluyendo del todo bien. Y de verdad siente como cierto aislamiento, como que se siente quizás que ahorita está un poco solo o sola, no ha querido hablar, disimula. Mira, te voy a decir una cosa, errores de humanos, quiere volver contigo y hay quizás un arrepentimiento y bien sincero. Lo que pasa es que todavía ese orgullo o algo que pasó aquí, no le ha dejado todavía esa vuelta. Pero esa persona definitivamente, mira, aquí está. Definitivamente quiere volver nuevamente a donde tú estás. Mira, reconciliación sincera, muy probablemente. Pero esa persona primero tendrá que terminar de solventar lo que tiene afuera. Así que te digo, para que pueda esto fluir. Eso quizás a lo mejor no está sola, no está solo, esta persona por el momento, pero no se siente realmente como que está en su mundo. Esta persona le está haciendo falta algo. Ese algo probablemente tengas que ser tú. Vuelvo y digo, puede haber una reconciliación sincera, quiere hablarte de su decepción quizás, o necesita consuelo, porque esto no le está saliendo nada bien. No le está saliendo nada bien. Mira, prácticamente todas sus cartas le salieron invertidas. No está como quien dice nadando en la felicidad si se quiere. Te pide quizás que le creas y no volverá a traicionarte. Te da la razón en todo y está lo que se llama muy desubicado o desubicada ahorita. Quiere hacer definitivamente un cambio de ciclo completo como lo quieres hacer tú. Lo que pasa es que tú lo querías hacer como quien dice fuera de esa persona porque ves que no hay vida, que no se presenta nada y sabiendo que tiene a alguien menos todavía. Pero esta persona definitivamente en cualquier momento comienzas a ver algunos, quizás empiezas a ver que algo empieza a moverse. Algunos mensajes, algo que empieza a decirte, conoces de esta persona, alguien te dice algo de esta persona puede venir a donde tú estás, puede pedirte que por favor le creas o viene a darte quizás hasta quejas de esa otra persona, imagínate, para que tú le aconsejes, hasta eso puede suceder. Así que a última hora del partido, esta persona se va a estar presentando. Vamos a ver ahora qué otra energía hay entre tú y esa persona. Sí que te digo, sí, es alguien del pasado y de verdad que sí, hay posibilidades de una reconciliación porque esta persona sí que se siente que no está bien, está desubicada, te da la razón en todo. Errores de humanos, es cierto, y de verdad quiere un arrepentimiento, tiene un arrepentimiento y quiere volver. Acuérdate lo que te dicen por aquí. Dios habla de muchas maneras, aunque no lo escuchemos. Y acuérdate el mensaje ahora, te lo vuelvo a recalcar. Todo es justo y necesario. La verdad saldrá tarde o temprano. Y la balanza se inclina en favor de la verdad. Ahí tienes, pues, ¿qué más te puedo decir? Vamos a ver, entonces, ¿qué hay? Veamos. Mira, pues, el poder. El poder antes que nada, mucho poder para ti, mi querido. Aquí esto de verdad que se compone. Sí que te digo, mi querido Aries, siempre y cuando sepas aceptar a esta persona con condiciones, inclusive, todo podría marchar muy bien.
Vamos a ver qué pasa, vamos a ver las energías cómo se mueven, vamos a ver hasta dónde, vamos a ver si realmente esta persona está en la capacidad o en la posibilidad de poder limpiar todo su dossier antes de llegar a donde tú estás. Eso sería lo ideal. Entonces, espera a ver qué es lo que pasa, pero sin esperar. Espera sin esperar. Sigue adelante con tu vida. Voltea esta carta, que la tienes muy volteada. Voltea esta carta, ponla así para que realmente comiences a fluir. Y ya después veremos lo que pasa. Si es para ti, esa persona va a ser para ti. Si no, sigue adelante. Entonces era que no te convenía. Así que ahí te dejo yo con esas energías. Y recuérdate, las energías cambian tan rápido como la forma de las nubes. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Aries. Bye bye. Besito.